La que está liando Donald Trump para Wall Street, para los inversores que buscan cierta estabilidad, quizá no sea el presidente más adecuado. Sabemos que pues, es un dirigente que a golpe de tweet ha movido y muchísimos mercados, ha hecho perder mucha capitalización en un día, muchos millones o decenas de millones por comentarios, por retórica. Y en esos primeros días de su legislatura, de su nueva legislatura, parece que va a ir por el mismo camino tremendo. Ya hemos visto las que se puede gastar con los aranceles, ¿verdad? Esa volatilidad tremenda, los gaps de apertura semanal. Bueno, quizás sea el pan de cada día que tengamos durante los próximos 4 años y por lo tanto, bueno, vamos a ver si quiere generar realmente esa estrategia. Muchos analistas hablan de que Donald Trump a día de hoy quiere pinchar un poco la burbuja de Wall Street para en el final de su legislatura volver a inflar las cotizaciones y llevarse tanto del rally bursátil, cuando pondera más los votos, ¿no? Esto es el ser humano, siempre tiende a ponderar más los últimos años de presidencia, porque se acuerda, los tiene más en la memoria que los primeros y quizá, o esto dicen muchos analistas de Wall Street, ahora mismo esté generando esa volatilidad para crear esa corrección en Wall Street que luego le dé a final de su administración pues un rally que le dé votos o que le ayude a la próxima campaña. ¿Qué opinas de todo esto? Insisto, creo que es una opinión interesante. Lo vamos a analizar en esta conexión macro y cómo están otras regiones. Pues hay que rotar flujos. Europa, China, vamos a ver si están o no interesantes. Lo hacemos, como siempre, en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, nos va a apoyar hoy en 6 imágenes, ese soporte visual que tanto nos gusta para hacer o analizar esta sección. La primera de todas es ver un poco los múltiplos a los que cotizan las principales regiones y sobre todo la media histórica, para que podamos ver con una simple mirada si alguna bolsa está o algún mercado está sobrevalorado o no. Es una gráfica interesantísima que aporta mucho valor. Si alguien la quiere, ya sé que nos la puede pedir, o podéis parar el vídeo, porque merece la pena estudiarla a fondo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis mejor. Insisto, múltiplos actuales y la media histórica, que nos da una muestra muy rápida de si una región está o no sobrevalorada. Estados Unidos, está cotizando a 23 veces ventas, la media histórica 17,3, es decir, está sobrevalorado. Estamos cotizando a día de hoy por encima de la media. Luego tenemos Estados Unidos quitando las Big Tech, ¿no? Lo que se llama el SPR, el de igual ponderación, podemos decirlo de alguna manera, que está cotizando más o menos, o más barato, entre comillas, sí, 19,9, cuando la media histórica es un 15,6. Sigue caro, no tanto, pero sigue caro. Y aquí empezamos a tener otros más interesantes, ¿no? Por ejemplo, Japón. Japón está prácticamente en la media histórica, el Nikkei cotizando en 14,5 veces ventas, cuando la media está en 13,6. Se ve en gris, pero se ve, ¿no? Un poco la media histórica. Aquí también, por ejemplo, Europa, donde ya estamos viendo rotación. Europa, de hecho, es el ganador de este 2025, 13,7, la media histórica 11,5. Bueno, ahí la podéis ver también. El resto del mundo quitando Estados Unidos, podéis ver mercados emergentes, United Kingdom, China. China, por ejemplo, está a una situación muy barata, por debajo de la media histórica. Bueno, ahí lo podéis ver, creo que es un gráfico interesantísimo para, oye, si Estados Unidos está caro y puede estar la estrategia de Donald Trump, tratar en próximos años de reducir o generar una corrección para que en la parte final de su legislatura vayamos a ver ese rally alcista, sea una medida política inteligente esa, por cierto. Pues ahora mismo podemos tener mercados interesantes, es decir, no hay por qué salir de la renta variable, de los activos de riesgo, sino simplemente rotar, y no el 100% ni mucho menos, sino diversificar. Y la pregunta ahora es para vosotros, ¿qué región creéis que es atractiva viendo la métrica más básica, que es el ratio PER de los principales mercados, y viendo que Estados Unidos, contando con las 7 magníficas, es de largo el mercado más caro? Por ejemplo, mucha gente se está yendo al SPR, al SP500 de igual ponderación, donde ahí eliminas el brutal peso que tienen, como ya os he comentado, las 7 magníficas o las grandes caps, ¿no? Vamos al siguiente gráfico, a seguir con este retrato, ¿verdad? De los, bueno, un poco de las diferentes regiones. Y fijaros, Donald Trump, claro, lo que se ha encontrado. Mucha gente dirá, oye, es que Donald Trump, bueno, ¿por qué va a provocar este crash bursátil o esta corrección? Mejor dicho, no crash, quizás es una palabra muy tremendista, pero esta corrección, cuando, bueno, puede sostener, como Joe Biden, más o menos una tendencia alcista. Es que el problema es que la herencia no ha sido buena, la de Donald Trump. Fijaos, por el ratio de Cape Shiller, a por en grande,
tiene la bolsa más cara de la historia. Aquí comparo, pues, medido por el Case-Shiller, cómo recibieron todos los presidentes las bolsas. Por ejemplo, el segundo más caro fue Bush, luego Biden, luego Clinton, Trump en la primera administración, Hoover, Bush, Johnson. Bueno, aquí lo podéis ver. Claro, es que se ha encontrado Donald Trump ahora mismo, como digo, medido por a lo que a mí me parece el indicador más interesante para ver si una bolsa está o no sobrecomprada, que es coger el precio frente a beneficios de los últimos 10 años, ¿verdad? No solo ponderado a la actualidad, de los últimos 10 años. Y bueno, pues claro, la bolsa que tiene ahora mismo, yo creo que no se puede hablar de burbujística, porque no estamos... porque los beneficios han subido también a la par que los precios, pero sí caras por las métricas tradicionales, Case-Shiller, el PER, el Forward PER. Bueno, hablan, insisto, de unos múltiplos muy exigentes, que es normal que dejen retornos pues muy cercanos a cero si no vemos una corrección importante. Corrección, insisto, que da igual cuál sea el catalizador, pues una guerra, puede ser, en este caso, tarifas, aranceles, puede ser algún cisne negro en geopolítica, simplemente un acercamiento a una recesión, un estancamiento económico. Cualquier cosa puede valer para pinchar los múltiplos fuertes, o simplemente que Donald Trump, con base o a través de su retórica, haga caer los mercados. Sabe hacerlo y puede hacerlo, ¿no? Entonces quizá sea una estrategia, disculpar, interesante, y que puede encajar muy bien también en en lo que suele hacer él, ¿no? Que es ponderar mucho sus políticas en la parte final de su administración. Recordar que su objetivo va a ser, no son 4 sino 8 años, así que vamos a ver cómo conjuga todo este entorno de bolsas muy caras. Además, Wall Street, o en general los mercados bursátiles en Estados Unidos, son muy importantes, porque los ahorros de las familias, los planes de pensiones, dependen mucho de la estabilidad financiera. Así que es muy importante tratar de sostener a lo largo de esos 8 años, o 4 y 8 años, pues una tendencia más o menos que le favorezca en los 4 y 8 años, al final de sus administraciones, ¿no? Veremos cómo lo consigue. Claro, la opinión es para vosotros, a ver qué opináis de todo este análisis que nos llega desde Wall Street, donde puede estar ahora mismo generando esa incertidumbre para esa estrategia. Vamos ya con la siguiente imagen. Hemos visto un poco lo que sucede en Estados Unidos, vamos a ver el resto de mercados. En Trading Pro sabéis que somos unos claros defensores de empezar a construir posición en China. China, yo siempre he comentado que está en su particular 2008. Hemos visto una crisis inmobiliaria muy fuerte que ha salpicado también al sector financiero, y bueno, pues la bolsa ha caído mucho, ha subido el mercado de bonos, ha subido mucho, es decir, han caído los rendimientos como activo refugio, se ha gritado a los 4 vientos que hay una deflación monetaria tremenda, y todo esto es el contexto, desde mi punto de vista, perfecto para empezar a comprar. Como decía Warren Buffett, ¿no? Siempre hay que empezar a comprar en pánico y vender en euforia. Ahora mismo, si queréis echar un vistazo atrás, año 2008, es el mejor momento para entrar en S&P 500. Desde ahí hemos visto el mayor bull run de la historia. En Europa más de lo mismo. Pues ahora mismo tenemos esa oportunidad generacional en China. Otra cosa es que el que vaya a corto plazo y pueda haber un lateral, decir que no acabe de subir, de paciencia. Son, insisto, inversiones con escalas de 5, 10 años que, insisto, nos pueden dar pues una rentabilidad mucho mayor a que vamos a tener, por ejemplo, en Estados Unidos, visto los múltiplos actuales. Por tanto, desde mi punto de vista, muy interesante. Es una opinión personal, también de la firma de Trading Pro, pero desde luego creo que es muy atractivo. Y fijaos cómo, sabéis que además la bolsa siempre descuenta el mañana, no el hoy. Es decir, tú cuando compras China no estás comprando la crisis actual, estás comprando la recuperación del mañana. Y fijaos cómo, insisto, la recuperación del mañana parece que está empezando a llegar hoy. Esto es el mercado inmobiliario chino, que el mercado inmobiliario siempre es más cíclico, cómo las viviendas están empezando a subir de precio, porque hay más demanda. Esto es muy importante, importantísimo, diría yo, y uno de los datos más alentadores de China, ¿no? Que se vaya recuperando el sector inmobiliario, que tiene muchísimo peso en el PIB del gigante asiático, y es fundamental, porque esto también limpia balances de los bancos, que eran los otros que estaban sufriendo ahora mismo en esta crisis, sobre todo el shadow banking, ¿no? Y la banca no estatal, sino regional, que está teniendo problemas de solvencia importantes, ¿no? Por tanto, si se empieza a recuperar los activos, es decir, esto sería salir de la deflación monetaria. La deflación monetaria es cuando cae el precio de los activos, incluyendo la vivienda, que es colateral en muchas posiciones del sector financiero. Pues esto, como digo, es una noticia muy alentadora y puede ser el punto de partida más visible de la salida de la crisis a medio y largo plazo
de China y por tanto esto será, se empezará a poner en precio en los mercados de cara al futuro ciclo de boom o auge que puede experimentar China tras esa crisis que hemos pasado y que es indudable, ¿no? No hay que negarla, pero bueno, como siempre, son los mejores momentos para construir posición bursátil, ¿verdad? Aunque siempre sabemos que en los medios financieros, cuando tenemos una crisis, parece que todo es apocalíptico y que se va a caer el mundo. Esto lo hacen aposta, las manos fuertes, para que la gente vaya vendiendo y ellos comprar, ¿no? Generan miedo, generan pánico porque saben que es el mejor momento para comprar. Y hemos visto que la bolsa china es la más barata de todas las regiones que hay ahora mismo invertibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? China, el sector inmobiliario muy interesante. Vamos y seguimos avanzando. Yo siempre he dicho que la compra en China la dio en 2024, final de 2024, esta imagen, ¿no? Fijaos, como siempre, sentimiento contrario, más por lo en grande, la portada famosísima y muy polémica que nos dejó The Economist con Xi Jinping tratando de ordenar los mercados. Así podemos poner en grande y lo vemos, porque es, creo que muy polémica, bueno, como siempre, ¿no? Lo que nos deja The Economist. Fijaros, ahí veis enredado en los mercados cuando caía mucho la bolsa, quién está al control. Fijaos, uno de estos medios apocalípticos de lo que comentaba, buscando que el retail pues acabe vendiendo, ¿no? Si The Economist y otra serie de medios generalistas, ¿no? Acaban o nos meten miedo, es porque, bueno, pues la bolsa se puede ir pues al infierno, como quien dice, no hay nadie a los mandos, va sin volante la economía china. Previamente, estos publireportajes muchas veces son pagados, por grandes bancos de inversión. Esto es una de las tretas famosas artimañas de Wall Street. Para mí son señales claramente contrarias. Cuando vemos en Barron's, por ejemplo, The Economist, estos grandes medios financieros portadas de este tipo, para mí suelen ser grandes señales de compra. Esto, insisto, fue a finales del año 2024. 2025 ya estamos viendo esa recuperación macroeconómica a nivel de PMIs, a nivel del sector inmobiliario. Y creo, ya lo sabéis, no es nada nuevo, no es la primera vez que lo comentamos, que estamos ante una oportunidad generacional, no a corto plazo, no digo que en febrero, marzo tengamos que ver subidas espectaculares del precio, ni mucho menos, pero sí, con un poquito de paciencia y con escalas de largo plazo, la oportunidad es muy buena, como siempre, sentarnos y ver crecer el césped, en este caso, el césped chino. Vamos ya a continuar, ya hemos hablado de China, que nos gusta bastante, aunque insisto, esto ya lo habíamos comentado en Trading Pro. Europa, ¿qué pasa con Europa? El viejo continente, hace poco subimos al canal, vamos a poner la siguiente imagen, ahí lo tenéis, subimos al canal este vídeo de Ursula von der Leyen, ¿verdad?, presidenta de la Comisión Europea, diciendo el famoso Made in Europe, que quiere, pues que Europa salga de ese letargo, este estancamiento en el que está, y reconoce los problemas de regulación, los problemas de fiscalización, los problemas de burocracia que tiene el viejo continente, ¿no? Y que le han llevado a descolgarse de otras grandes regiones como China o Estados Unidos. Como siempre digo, más vale tarde que nunca. Creo que las causas son claras, las comparto, no las soluciones. Von der Leyen, al igual que Mario Draghi en su famoso informe, hablaban de aumentar el gasto público para conducirlo a inversión de empresas y que sea al final el burócrata de Bruselas el que aloque el capital. Yo creo que esto es un error tremendo y tiene que ser el sector privado el que lo haga. Y en este sentido, aquí lo tenéis la imagen, fijaros la noticia tan positiva, tan buena que tenemos, y es que se está empezando a repuntar, o a disparar incluso el crédito privado a empresas privadas. Esto es lo que necesita Europa. Este gráfico es totalmente positivo. Es verdad que es muy poco, es un repunte de un mes, pero si se mantiene la tendencia, no hay mejor noticia para el continente de que vuelva a fluir el crédito a empresas privadas y que sean estas las que inviertan, las que generen los proyectos, ¿verdad? No el burócrata de Bruselas que no sabe, no tiene información, que sea millones de empresarios de forma descentralizada los que, insisto, como siempre, con prueba de error, acaben generando estos proyectos que tanto necesita Europa, ¿no? Así que, importantísimo, como siempre digo, el crédito es la sangre de la economía y este repunte es tremendo, es muy buena noticia. Lo iremos actualizando aquí en Trading Pro, así se sostiene, pero lo que necesita Europa es un ciclo de endeudamiento. El problema de los últimos 10 años en Europa es que los bancos no han prestado. Ha habido un desapalancamiento privado y un endeudamiento público, es decir, el capital lo ha asignado el político, el burócrata, y por eso hemos ido a un estancamiento de la productividad y a un crecimiento pues totalmente un crecimiento zombie, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ser al revés, que veamos un desapalancamiento público y un apalancamiento privado, para que sea el empresario en competencia con estos empresarios los que asignen el capital. Bien, bueno, buena noticia
que evidentemente se tiene que sostener. Realmente los datos de un mes, pues poco nos pueden decir, pero bueno, es el primer paso, así que podríamos tener también opciones de inversión interesantes en Europa si por fin sale ese coma al que le han llevado los propios políticos de Europa, votados por la sociedad, no lo olvidemos. Pero bueno, también creo que a nivel de múltiplos es más interesante o está de manera que Estados Unidos, y hay sectores creo que sugerentes, como el de automóvil o el del lujo en Europa, que están muy baratos y creo que pueden dejar también oportunidades interesantes. Como siempre, que tenga dudas un poco en nuestra cartera, sabéis que nos puede preguntar en el consultorio: oye, José, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Nosotros no asesoramos, pero tratamos siempre de dar consejo con toda la buena voluntad. Ahí tenéis el WhatsApp oficial de Trading Pro, donde es gratuito, podéis escribir en modo consulta y tanto yo como Álvaro os podemos contestar, pues hablando un poco de todo esto de Europa, China o Estados Unidos. Nos podéis preguntar sin problema: oye, ¿qué TFs son los interesantes? ¿Qué acciones? ¿Qué sectores? ¿Cómo lo ves tú? Insisto, no queremos ni mucho menos asesorar, no somos asesores, no somos gestores, somos formadores también y desarrolladores de software, a lo que nos dedicamos, también creadores de contenido, así que nos gusta, como siempre, compartir opiniones, ¿no? Y vamos ya a acabar con la última de las diapositivas, aquí la tenéis, que es otros activos interesantes, más allá de renta variable, que es el oro. El oro, mucha gente también dentro de la religión Bitcoin le dan por muerto, es curioso. Nosotros siempre hemos sido muy orófilos, hemos defendido mucho al metal. A ver, lleva 5.000 años, no se va a enterrar en 10-15 años de vida de Bitcoin, ni mucho menos, cuando además son perfectamente activos complementarios. Bueno, como siempre digo, guardemos un minuto de silencio por todos aquellos que pensaban que se iba a desmonetizar el metal. Evidentemente era una absurdez. Bueno, hay que tener poca idea un poco de la fundamentación monetaria para creer esto, pero bueno, la noticia es que en horas de trabajo, que a mí es siempre un denominador que me gusta mucho, está alcanzando máximos históricos. Vamos a verlo en este gráfico, muy interesante, porque yo sigo defendiendo que estamos en un mercado secular del oro y que veremos los 3.000 y los 3.500 dólares por onza Troy en próximos meses. También es una inversión en la que estamos posicionados a nivel de ETFs, que nos gusta bastante, ¿no? Y esto es, como siempre digo, en términos reales el oro no había alcanzado máximos históricos porque sí, había sobrepasado a los máximos, claro, como vemos un gráfico en dólares, pero los dólares del año 2000, los dólares del año 1980, que no son los mismos que los de ahora, siempre que lo hacemos en gráficos en términos reales no estábamos o no habíamos roto aún los máximos históricos, ya lo estamos haciendo, pero sobre todo a mí un denominador que siempre me gusta mucho, comparar el precio contra las horas de trabajo. Esto es igual en todos los siglos, ¿verdad? Bueno, pues ahora el oro está rompiendo máximos históricos. En otras palabras, o dicho de otra manera, nunca antes ha habido que trabajar tanto para comprar una onza de oro. Bien, bueno, pues gráfico importante, porque si rompemos esta resistencia, como digo, es señal clara de que hay una demanda tremenda. Sabemos que hay una demanda muy fuerte, cautiva por parte de los bancos centrales, que los institucionales también están fluyendo al oro, porque también es un activo tier 1, un colateral de máxima garantía, y por supuesto retails. Ante esta incertidumbre económica, el oro sigue siendo un activo refugio, a diferencia de Bitcoin, que se sigue interpretando como un activo de riesgo. El oro sí que es un valor refugio. Por lo tanto, lo estamos viendo subir en este entorno de un dólar fuerte. Mercado secular, como digo, que nos puede llevar a entornos de 3.000, 3.500, como Take Profit 2. Por lo tanto, creo que también interesante, por lo menos para estudiar, a los que guste la tesis del oro. Ya sabéis que a nosotros nos encanta el metal. También para diversificar y reducir la volatilidad de ciertas carteras, ¿no? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué opináis de China? ¿Qué opináis de Europa? ¿Qué opináis de Estados Unidos? Si hay que mantenerse o no invertido. Con esta posible estrategia de Donald Trump de provocar una corrección pronto. Y por supuesto, ¿qué opináis del metal? A que muchos daban por muertos, pues bueno, alcanzando máximos en horas de trabajo. Con esto me despido. Como siempre, os mando un fuertísimo abrazo, que paséis buena jornada. Un besazo. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.